mucho buen contenido a cada hora de 5 de la mañana a 11 del mediodía en Ruta Nueva Vida 97.7. Son las 8 de la mañana, sí. Y les pregunto, Moyola, tú que eres la nena de aquí del programa. A ver. Aparte de quinceañera, que es como la celebración de que la nena es mujer y entra en el mundo precisamente de la mujer adulta. Joven, obviamente, la nena, pero ya no es nena, es mujer, y la quinceañera es como que, wow, la culminación, el reconocimiento de la familia a que tenemos una mujercita en la casa. ¿Ok? En los varones, ¿qué hay? ¿Cómo nosotros celebramos el cambio de el nene, que ya no es nene, porque le cambió la voz, ahora tiene la voz gruesa, ya está echando musculitos, la voz de mozo. Está hombrecito, como dicen en la casa. ¿Cuál es el equivalente a la quinceañera? Bueno, hay culturas que celebran los 16 años de los nenes. De hecho, aquí hubo un tiempo a nivel social, ciertas, ¿verdad?, esferas celebraban los 16 años. Sí. Otras culturas, pero acá los boricuas, nosotros aquí. Aquí hubo un tiempo que se hacía, pero no todo el mundo. ¿Qué se hacía? Se le celebraba a los 16 años, no así como... ¿A los nenes? A los nenes. Sí, pero eso es en Caparra ya. Por eso te digo que era cierto sector. Sí. 7 familias. Cierto sector. ¿Y cuál era la celebración? Se acostumbraba como si fuese un quinceañero, pero eran nenes, eran completas nenes, un party nenes, bien vestidos, pero nada de esto de limusinas como a las nenas, no, nada de eso. Era totalmente diferente, pero se acostumbraba a celebrar los 16 años. Mira, tenemos un amigo en común que le celebró el quinceañero al nene. ¿Ah, sí? Sí, pero sí. También, ¿cómo fue? Como en protesta, pero tú sabes, celebrándoselo porque lo merecía. El pastor Alex de Castro le hizo el quinceañero a Alexito, ¿verdad que sí? Mira eso. Sí. Okay. Sí. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué le celebramos a la nena y no le celebramos al nene? Ese es el tema. Ese es el tema. Pues yo sé que se hace a los 16 los nenes. Lo único que yo escuché, no porque el viejo lo haya hecho conmigo, gracias a Dios no lo hizo conmigo, pero lo que he escuchado es que la primer borrachera la coge el nene a los 13 o 14 años, porque es la forma de hacerse hombre, y si el papá es más calle, le contrata a una prostituta para que tenga relaciones sexuales. A mí me parece que los boricuas en lo cultural han llegado es de la forma en que se ha hecho. ¿Tú tienes la misma impresión? Yo tengo la misma impresión, exacto, sí. Se celebra esta transición de la niña a mujer de manera bien delicada. Ya, exacto. Y la transición de niño a hombre acá pues se celebra de manera muy ruda. O no se celebra nada. O no se celebra. O se celebra de esa manera. Es cierto, sí. Vamos a tomar ron y te conseguimos una jeva que te baile el tongolele y por ahí para abajo. El tongolele, wow. ¿Tengo razón o no, Mario Rosario? Es correcto. De hecho, solo comida para pensar, como dicen los americanos. ¿Tú sabes que se celebra el 19 de noviembre? 19 de noviembre. Bueno, 19, esa es la fecha del descubrimiento de Puerto Rico. El descubrimiento. ¿Verdad, Morema? El descubrimiento. Pues yo quiero que ustedes sepan que el 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre. ¿Oh, sí? Hay un día del hombre. Pero aquí, en el mundo latino, aquí en Puerto Rico. Si tú buscas en nuestros días que celebramos, junto con el la primera vez en mi vida que gracias. Esa es nuestra realidad. Todo lo que tiene que ver con la figura masculina está rezagado. El 19 de noviembre, búsquelo usted, a ver si me equivoco. Están googleando aquí los muchachos. Tienes a Perla y a Morena googleando. Búscalo. Sí, porque nunca lo había escuchado. Sí, se celebra el Día del Hombre, búsquelo. Sí, lo estamos buscando aquí. Y es interesante que el movimiento feminista ha enterrado. Pero en Puerto Rico. Si es que podemos acusar al movimiento feminista, ¿verdad? No, tampoco, no me consta. Pero el movimiento feminista es el que ha ido avanzando, haciendo de la figura del hombre un total desastre. Es interesante que nos acusan de que somos un patriarcado. Y es todo lo opuesto. Sí, correcto. Lo que encontré fue meme, ¿oíste? El Día del Hombre, sí. Porque hay una celebración este 2021, dice Día del Hombre 2021, pero vean los divertidos memes de la celebración. Viernes 19 de marzo. Ese es otro. Hay dos. Aparecen dos. Parece que este es en España.
No sé. Okay. Ah, sí, exacto. En Colombia, mira, el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca promover, entre otras cosas, modelos masculinos positivos Colombia que no solo involucren a personajes reconocidos, sino también a hombres de la vida cotidiana. Pero la respuesta del público, en el caso de Colombia, y esto me imagino puede ser generalizado, es que lo que empezó la gente a poner en las redes sociales fueron memes acerca del Día del Hombre, de forma, ¿ves?, de vacilón y de burla, sí. Entonces tú miras en Puerto Rico, por ejemplo, ¿cómo celebramos el Día de las Madres? No, eso es la palabra sagrado se utiliza todo. ¿Y cuando lo comparas con el Día de los Padres? No, chacho. Entonces tenemos el Día de la Mujer. Ese es el Día de los calzoncillos. Mira, vamos a lo más interesante. Tenemos el de las medias y de los pañuelos. Me equivoco. No es cierto, las medias, los pañuelos y lo que tú dijiste, claro. Tenemos el Día de la Mujer, no celebramos el Día del Hombre. Tenemos la ¿cómo se dice? Procuraduría de la mujer. ¿Tenemos Procuraduría del Hombre? No, ni para nada. Entonces, ¿qué crisis tenemos para nuestros hijos varones cuando esta sociedad que se supone que es patriarcal tiene a los varones en una esquina? Celebramos todo lo que tiene que ver con las mujeres. Por ejemplo, típicamente cuando vamos a una boda, ¿a quién le cantan? Es mi niña bonita. Eso es así, sí. ¿Y el varón? No, nadie le canta a él nada. No, nada. Pues nosotros nos propusimos. Si al varón le cantan, cuidado con lo que le vas a hacer, que ya tú sabes lo que te viene. Sí, exacto. Sí, de verdad. Entonces nosotros una después advertencia. Sí, una advertencia. De paliza. Después nos preguntamos por qué cuando tú entras a la cárcel a visitar a los presos, descubres que hay un % extraordinario, pasa del 85% de los reclusos que tienen en común un detalle. ¿Cuál? La ausencia de la figura paternal en su niñez y en su adolescencia. Ese es tu campo, tú puedes comprobar eso. Es así. Claro. Es así. Claro, y experiencias dolorosas otros. Algunos tuvieron a papá, pero fue una experiencia muy dolorosa. Con eso nada más que has dicho, ya se justifica una procuraduría del hombre. Vamos a trabajar con eso, Juan. Porque son los que se están matando en la calle, porque son los narcos, porque son los chamaquitos que es del punto que lo corren. O sea, tienen una serie de problemas y deficiencias que si la Procuraduría de la Mujer es para atender el maltrato y otras situaciones de la mujer, los hombres vis a vis tienen un montón de necesidades igual. En el momento en que yo decidí abrir un hogar para varones, hace 20 años atrás, muchos me cuestionaron, pero porque si tú fuiste víctima de maltrato, no abres un hogar para mujeres maltratadas. Y yo le dije, porque yo quiero ayudar al que cometió la falta para que deje de hacerlo, porque no hay ayuda para ellos. Me puse a buscar la cantidad, no había. Entonces los acusamos de que no pagan pensión si se está rehabilitando en un hogar. Lo acusamos de que no pagan pensión si está dolido en la calle. Entonces ahí es que me dediqué a darle empleo para que no fueran a la cárcel y cumplieran con su prisión. Con su pensión, perdón. Y fíjate qué interesante. Esos son los que están en el sistema carcelario. Tú sabes cuántos jóvenes tenemos en nuestra sociedad que los crió la calle, los crió el sistema, pero no tuvieron un modelo paternal. ¿Cómo tú pretendes que ese niño camine en unos estándares que nadie se los modeló, no los vio? Voy a contar una experiencia muy personal en mi familia. Hubo una situación en mi casa, yo soy el mayor de 6 hermanos, y cuando yo tenía 2 años, mi papá biológico murió, y mi mamá estuvo viuda 5 años y después se volvió a casar. Y nosotros queríamos un papá. Este individuo llega a la iglesia, yo tenía 5 o 6 añitos, y llega este hermano a la iglesia lleno de molleros. Era un poquito más alto que Fernan, un poquito más alto, pero estaba lleno de molleros, o sea no. Así como Fernan, ¿verdad? Exacto. Y nosotros lo vimos, y sin conocerlo, le dijimos a mi mamá, mami, queremos que ese sea nuestro papá. ¿Cómo, María? Así. Y mi mamá se asustó porque es un caballero que llega por primera vez, un joven que llegaba a la iglesia por primera vez. Pero ya yo como niño sentía que adolecía de muchas cosas y yo lo sumaba y lo restaba y me daba, esto es igual a que no tengo papá. Wow. Llegábamos a la escuela, yo no puedo decir que yo era el que daba el puño. No, yo era el que corría.
porque yo era bien flaquito. Entonces, mis amigos jugaban baloncesto, no me invitaban, porque yo no sabía jugar baloncesto. Y yo asociaba todo esto a que ellos saben jugar baloncesto porque tienen papá. No me invitaban a jugar pelota por lo mismo, era un ponche seguro. Y yo decía, el problema se va a resolver cuando tenga un papá. Y empezamos, fue entre mi hermano y yo, mi hermano Manuel, que es pastor en la Iglesia Cristiana de la Familia de la Fe ahora, empezamos, queremos un papá. O sea, ustedes le exigieron, empezaron a decirle a mamá. Sí, sí, porque nuestra conclusión fue esa. Nuestro escenario va a cambiar si entra la figura de un papá. Fue interesante que empezamos, pusimos los ojos en este hermano, y mami, este año vamos a tener papá, el Día de los Padres, este año tenemos papá, el Día de Regalo de Navidad, tenemos papá. O sea, el tema era papá. Y tu mamá tenía un problema. Tenía un problema serio. Bendito Dios, sí. Que un buen día, después de algunos añitos, mi mamá mira el caballero. La transformación fue interesante porque él llegó a la iglesia con pelo largo, lleno de mollero, pero pasó al frente, aceptó al Señor, de pronto llegó recortadito, lo bautizaron, entró a la sociedad de jóvenes y nosotros cada cosa la celebrábamos, está más cerca. Cuento largo, corto. Un día el caballero mira a mi mamá y dice, la viuda no está mal. Nos miraba a mí y a mi hermano. Me miraba a mí y a mi hermano con pelo colorado, nosotros a Vallarde, tú sabes. Wow. Y lo más emocionante fue que mi mamá mira en el mismo escenario y dice, estos hijos míos tienen buen gusto. Y cuando yo vi la escena, nosotros empezamos a celebrar, esto está bueno. Interesantemente, se da. Mi mamá se casa con, yo le digo a mi papá, realmente es mi padrastro, pero para mí es mi papá. Y yo fui el portador de anillos en la boda de mi mamá y de mi papá, y yo estaba feliz. O sea, yo estaba feliz, vamos a tener un papá. Por fin voy a tener a alguien que me enseñe a jugar pelota, a jugar baloncesto, a defenderme. Nadie quiere ser chata. Y en aquel tiempo el bullying era o te defiendes o te defiendes. Sí. O sea, el sistema para nada. Ellos van de luna de miel, cuando regresan, empezamos el convivio y hicimos un descubrimiento. Mi papá era experto jugando trompo, bolines y gallitos, porque él venía del campo. Él no sabía jugar pelota. Baloncesto. Él no sabía jugar baloncesto y estaba más trinco que Robocop. Pero fue interesante que entonces nosotros empezamos a recriminar porque él empezó a ponernos corrección. Empezó a instruirnos. Esto sí, esto no. De momento hay reglas en la casa. Y en algunos momentos nos dio, y quizás en este tiempo muchos dirían que se le pasó la mano. Yo hoy le doy gracias a Dios por las veces que se le pasó la mano. Porque muchos de mis amigos, los padres no les importó. Estaban en la calle. Hoy algunos no están. Ya, amigos, la misma calle los mató. Otros cayeron en droga, otros cayeron en lío de mujeres. Pero yo tenía un papá malo que me corrigió. Y hoy somos el resultado de eso. Y a la gloria de Dios tenemos una familia que todo el que conoce a mi familia sabe que no exagero, una familia súper unida. Los 6 hermanos, todos estamos casados con nuestros hijos, todos nuestros hijos en orden. No son perfectos, no caminan con alas, pero las casas están en orden y hay amor entre la familia. Y todo porque tuvimos una enseñanza y tuvimos un modelaje. En un momento determinado hubo una situación bien fuerte con mi papá y uno de mis hermanos. Y mi papá pues sacó la mano y lo viró patas arriba, como decimos en el campo. Y tratamos de manejar eso. Ya yo estaba casado, ya yo, ¿verdad? Ya había salido de la casa y bregué con la situación. Y cuando me senté a hablar con mi papá, me decía, Mario, lo que pasa es que yo no sé. Porque mi papá era un borrachón, nunca lo vi atender a mi mamá, nunca lo vi darle cariño. Él no sabía cómo manejar la situación. Él aprendió que cuando algo está mal, si me falta respeto, te voy a meter una garnatada. Y eso mi papá me lo dijo en lágrimas. Hombre, ya. O sea, yo no sé dar cariño porque nunca me lo dieron. Entonces tenemos un Puerto Rico lleno de violencia y pensamos que con poner más reglas, los escenarios van a cambiar. Y yo creo que para que nuestra tierra cambie, lo primero que tenemos que hacer es empezar a modelar ser hombres, ser padres, para que nuestros niños puedan crecer en un ambiente estable, saludable y mirar la vida. Que si tú no estudias no eres nadie. ¿Quién dijo? Y no estoy aquí, quiero hacer claro, no estoy diciendo que estudiar es malo, para nada.
pero tú no eres alguien porque tienes un título. Tú eres alguien porque Dios te hizo alguien. Correcto. Tienes una dignidad en ti mismo que no tienes que negociar ni buscar. Y lamentablemente nuestro sistema está tan y tan lacerado que a los 3 años de edad mandamos al nene al cuido y papá a trabajar. Y a alguien se le ocurrió la idea que si mamá trabaja es mejor, porque entonces hay 2 sueldos. Ajá, y los nenes. El nene va para la escuela, 3, 4, 5, 6. Papi no ve al nene. Papi no camina con el nene. Y le llamamos tiempo de calidad a ir el sábado a ver una película en el cine, que los 2 se quedaron dormidos. Cuando tú empezaste a internalizar todos estos detalles, tú hiciste algo con los tuyos, me dijiste, en la iglesia. Tú tienes 4 varones. Yo tengo 4 varones. Y sé que el concepto judío-cristiano del concepto de cómo un adolescente lo pasas a la hombría, quisiste copiar ese concepto. Eso es así. ¿Hiciste algo? ¿Qué fue lo que hiciste, Mario? Nosotros, yo tuve la oportunidad de ir a una actividad muy bonita que hablaba de afirmar la familia, y escuché a esta hermana, una pastora americana, hablar acerca del bar mitzvah. Yo tenía mis nenes chiquitos en ese entonces, pero me tocó traducirle. Ella hablaba en inglés, yo traducía al español. Y ella fue explicando cómo la cultura judía maneja este asunto de los niños. Ella explicaba que el niño estaba con la mamá, típicamente como a los 2 años era destetado, y eso nada más era una celebración. Esa era la primera celebración. Cuando el niño se destetaba, eso era una celebración, se hacía una fiesta. Ya no depende de los pechos de la mamá, ya sabe comer el nene. Y se hacía con los varones. El niño pasaba a estar con el papá. Entre 5 años y 12 años, a ese niño se le enseñaba la Torá, se le enseñaba las reglas, la ley. Los niños se la aprendían de memoria. Y cuando el niño llegaba a los 12 años, se hacía esta ceremonia que se llama el bar mitzvah y bat mitzvah, porque se hace a las nenas también. En el hebreo significa hijos del mandamiento, quienes han alcanzado la madurez personal y frente a su comunidad, la cual se ha fijado a los 12 años para los varones. A partir de este momento, los jóvenes pasan a ser considerados, según la ley judía, responsables por sus actos. Y cuando yo escuché esa explicación de cómo ellos hacían la ceremonia, yo no soy judío, Juan. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Pero hay costumbres del pueblo judío que si nosotros las ponemos en práctica, vamos a ver unos resultados extraordinarios. Y cuando mi hijo mayor cumplió 12 años, yo me lo había propuesto en mi corazón, estaba esperando ese momento. Hermano, se los digo de todo corazón, yo estaba esperando, es como si fuera mi cumpleaños, vamos. Y vivimos la experiencia y yo llamé a todos los hombres de la iglesia. Los hombres respetados de la iglesia, hombres de negocio, hombres con testimonios intachables. Yo les pedí que por favor me asistieran. Hicimos un círculo bien grande al frente y yo le dije a los hermanos, yo quiero hacer esta ceremonia y yo quiero presentarles a mi hijo. Y yo quiero que ustedes estén presentes en este momento, porque yo quiero bendecir a mi hijo y reconocerlo como un hombre. Juan, fue una experiencia extraordinaria. De hecho, no solo lo hice con mi hijo mayor, yo lo hice con mis 4 hijos. Wow. Y oré por mi muchacho, lo bendije, porque hay una importancia en este asunto, y es que en la boca del papá hay una bendición. Lo quiere el mundo reconocer o no. Papá tiene una bendición dada por Dios para impartirle a su hijo. Y fue interesante que después que hice el primero, un hermano de la iglesia, que de cariño le decimos Chino, él es fisiculturista y tiene una voz así, me dice, Mario, a mí me gustaría que tú hicieras eso con el hijo mío. Y entonces me dice, porque la verdad, Mario, yo no sé lo que es darle un abrazo al hijo mío. Y el hijo ya tenía 13, 14 años. Wow. Y yo le dije, vamos a hacer un negocio, vamos a hacerlo el domingo. Pero lo dejé con esa, y él estaba esperando el momento, y él pensaba que yo lo iba a bendecir. Y yo le dije, en el momento que reunimos los hermanos, le conté a la iglesia lo que estaba pasando, el joven pasó al frente, y yo le dije, Chino, necesito que pases al frente, porque yo puedo quizás orar por el niño y darle una bendición pastoral,
pero la bendición paternal nadie en el mundo puede sustituirte. Correcto. Y él me miró como que yo no sé orar, tranquilo, yo te voy a ayudar. Y yo lo dirigí en un pedazo de la oración y le dije, ahora dile lo que está en tu corazón. Tus propias palabras, es papá hablando ahí. Juan, fue una cosa extraordinaria. Porque él, el grandulón, tumba macho, se quebró, empezó a llorar. Pero a lágrima tendía. Y lo interesante es que tú mirabas para el lado y estaba todo el mundo llorando. ¿Tú sabes? Pero él empezó con sus palabras de barrio. A desearle bien, porque bendecir es decir bien, a decirle cosas buenas. Y cuando de momento ya no tenía nada más bueno que decir, abrazó al muchacho, yo se quería caer, Juan. Y hubo un momento de sanidad, hubo un momento de bendición. Tú vas a cosechar lo que sembraste. Si tú siempre le estás hacer diciendo eso de forma sistemática, programada en las iglesias precisamente para que haya esta transición y nosotros darle la bienvenida a nuestro hijo al mundo de los hombres. Infundimos masculinidad, ahora se quiere penalizar la masculinidad también. Juan, esto está más difícil. Esto está todavía más difícil porque los niños aprenden con el modelaje. Entonces, ¿cómo un niño varón masculino aprende a ser hombre si todo lo que recibe es el modelaje de una mujer? Porque papá está trabajando, pero va a la escuela y es una maestra quien lo recibe. Y llega a la casa y es mamá quien lo atiende. Y cuando... Y no es que eso esté mal. No. Él necesita el insumo de mamá. Es correcto, lo que está es resaltando que la parte de papá pues no está. No está. Está balanceado. Y hay momentos donde papá no está. O sea, la mamá no se volvió a casar. Sí. Mira, esa precisamente para mí es la crisis. Porque no solo papá no está, es que no hay. Porque aquellos que van a la iglesia, como fue el caso mío, yo identifiqué modelos, hombres serios, que yo los miraba y decía, eso yo lo quiero hacer cuando yo tenga mis hijos, eso yo lo quiero hacer. Pero hay jóvenes que no tienen la oportunidad, no han llegado a una iglesia a ver hombres, y el modelaje de ellos, ¿quién es? ¿El dueño del punto? ¿El modelaje quién es? ¿El borracho? O el artista que está al garete. De hecho, mírate Bad Bunny. Yo escucho a los jóvenes de ahora y digo, Dios mío, ¿dónde no se han dado cuenta que esa historia es un viaje? Porque al final lo que le espera es lo mismo de muchos artistas, terminan suicidados. Si la palabra de Dios no llega, son, como se dice en mi barrio, carne de cañón. Sí. Nosotros tenemos que buscar la manera de afirmar a nuestros niños, de modelarles. Yo tomé decisiones drásticas en mi vida y muchos me criticaron, pero cuando nació mi tercer hijo, nosotros decidimos criar a nuestros hijos. Y yo me senté con mi esposa y lo negociamos. Y pues tengo la bendición de tener un estudio de grabación en mi casa, que yo sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero aprendí la importancia de que mis hijos estén conmigo. Yo veo padres y abuelos que están recriminándoles a la vida, que los hijos los abandonaron. Y yo tengo una palabra que decirle: tus hijos no te abandonaron, simplemente cosechaste lo que sembraste, porque probablemente en la niñez y en la adolescencia tú no fuiste un padre presente. Y hoy estoy de abogado de los niños. No fuiste un padre presente, no se justifica, y permita a Dios y la palabra y el amor y el perdón y la misericordia lleguen a la vida de estos niños. Pero conozco muchos escenarios de ancianos y gente mayor que está sentida porque sus hijos no están. Pero cuando tú les preguntas, no, que yo me dediqué a trabajar. Pues si tú no acostumbras a un niño a estar contigo, no esperes que cuando crezca estés contigo. Puedo mostrar otros escenarios. Si tú instruyes al niño en lo que tú haces, ahorita Magdiel decía que la universidad te da la teoría y la vida te da la práctica. Es interesante que tú miras la cultura judía y típicamente los hijos hacían lo mismo que el papá. A Jesús le llamaban el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque cuando la gente iba a buscar una herramienta o un mueble, iban a visitar el carpintero. ¿Quién estaba ahí? El hijo. Entonces el hijo crecía con la práctica, viendo la práctica del papá. No crecía con teoría,
crecía trabajando con el papá. Un ejemplo, no sé si es el mejor, Juan Carlos Mato. Juan Carlos Mato hoy tiene una emisora prominente en Puerto Rico. ¿Tú fuiste a la Universidad a estudiar comunicaciones, Juan Carlos? No, ¿verdad? No, yo estuve detrás de los talones de mi papá todo el tiempo. Aquí tienes el ejemplo. Desde los 9 años. Aquí tienes el ejemplo. ¿Alguien le dice a Juan Carlos Matos cómo se hace esto? Sí. Y no es arrogancia. La realidad es que aprendí con mi papá cómo hacer un anuncio, pero también aprendí con mi papá cómo negociar. Pero en el caso de los niños que no tienen esa oportunidad y los jóvenes, ¿cuál sería el consejo de instruirlos en la iglesia, no llevarlos a la iglesia, que siempre busquen esa figura en espiritual, ¿no? En una imagen espiritual. Si me preguntas, yo creo que la iglesia, o sea, tenemos dos problemas aquí ahora, que el tema está demasiado interesante, el tiempo se nos fue y necesitamos un segundo segmento. William Ruiz viene ahí, está ahí, tenemos los auspiciadores. Vamos a dejarle en el tintero. Mira, vamos a hacer algo que lo hemos hecho. Me encantaría escuchar a la gente, porque el tema está demasiado interesante, de cómo la figura del hombre socialmente durante años se ha convertido en alfombra, donde no hay importancia, donde hay celebraciones distintas para la mujer, y es importante que las haya y que las siga viendo. Exacto. Ahora, ¿cómo llenamos quién ocupa el espacio hacia los varones? La iglesia, la Biblia habla mucho en cuanto a eso. Muchísimo. Vamos a hacer la pausa, vamos a los auspiciadores, cumplimos con el segmento del ginecólogo William Ruiz, que es parte vital de este programa, igual de importante, pero nos queda un rato de programa. Claro. Retomamos el tema porque quiero la reacción de ustedes, los oyentes, a este poderoso e interesante tema. Seguro que sí. Seguimos 8:28 de la mañana. Son noticias. Ahora